Buenos días, vamos a dar comienzo al segundo día de congreso con la mesa titulada Datos, Gobernanza y Evaluaciones de Conformidad. En esta ocasión contamos con 3 expertos en protección de datos y vamos a contar en primer lugar con la intervención de Jesús Jiménez López, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, con la ponencia titulada Reglamento de Inteligencia Artificial y la Protección de Datos Personales. Continuaremos con la intervención de María Loza Corera, doctora en Derecho por la Universidad de Valencia, doctora Lead Advisor Govertis Telefónica Tech, profesora en la Universidad Internacional de La Rioja, con la ponencia titulada Datos y Gobernanza de Datos en el Reglamento de Inteligencia Artificial. Y finalmente acabaremos con la intervención de Adrián Palma Ortigosa, doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, ayudante doctor en esta misma universidad y miembro de Odisea. Su ponencia se titula La evaluación de conformidad de sistemas basados en inteligencia artificial. Cuando quieras, Jesús. Sí, buenos días. Ante todo, dar las gracias por permitirme participar en este congreso y en esta mesa donde realmente se aprende tanto, personas que leo habitualmente. Y gracias a Lorenzo por la invitación, por el cariño académico y personal que traslada a esta jornada, ¿no? Este congreso. Bien, la intervención es sobre el Reglamento de Inteligencia Artificial y la protección de datos personales. Realmente hablamos de 2 materias completamente, en teoría, completamente diferentes. Hablamos del reglamento de inteligencia artificial, que se refiere a la introducción en el mercado, puesta en servicio y utilización del sistema de inteligencia artificial, así como el establecimiento de prohibiciones de uso y utilización de determinados sistemas, ¿no? Sistemas prohibidos que hemos dicho. Sin embargo, el ámbito del Reglamento General de Protección de Datos su punto de conexión es el tratamiento de datos personales. Por tanto, eso conviene dejarlo claro porque a veces nos confundimos. Realmente esta simple declaración ya nos da confort a las autoridades de control en materia de protección de datos, porque decimos, bien, pase lo que pase, mi objetivo es otro, y es identificar tratamientos de datos personales. Eso supone que realmente el Reglamento General de Protección de Datos es aplicable a cualquier punto en el ciclo de vida del sistema de inteligencia artificial, en cualquier momento de su cadena de valor, de su modelo de negocio. Siempre es aplicable. Eso realmente resulta del propio Reglamento General de Protección de Datos. Hay que tener en cuenta que es desde el año 2016, es relativamente reciente, y ya tenía en mente obviamente el avance tecnológico. Y contiene un principio que pasa desapercibido porque realmente tiene que reinterpretarse, y es el principio de neutralidad. Es decir, dice, mire usted, da igual la herramienta tecnológica que usted utilice para tratar datos personales, pero se aplica siempre este reglamento, y habla en concreto del riesgo de ilusión de la aplicación del reglamento. Eso ya casi nos da la primera advertencia, es decir, los sistemas de inteligencia artificial trabajan con datos y por tanto se enfrentan inmediatamente a los principios, y trabajan mejor cuanto más datos, se enfrentan directamente al principio de minimización. También nos lleva a algo que también es obvio, y es ante esta duda de contenidos, entrada en vigor del Reglamento de Inteligencia Artificial, el mejor o el más intenso principio ético, que es el cumplimiento normativo, lo tenemos garantizado con la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, no hay que esperar a nada para empezar a aplicar y para exigir el pleno cumplimiento normativo, el pleno cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. Y esta posición, precisamente, ha sido reforzada por el Parlamento. Con el texto, en las enmiendas del Parlamento, una y otra vez se reitera la salvaguarda de la protección de datos personales y la aplicación del reglamento y la intervención de sus autoridades y de sus autoridades de control. A pesar de eso, es decir, partiendo de este sin perjuicio, aplicaremos siempre el reglamento que identifiquemos un tratamiento de datos personales. Lo cierto es que el reglamento tiene una intervención un poquito más intensa. En primer lugar, confiesa en sus disposiciones, ha sido reforzado también por las enmiendas del Parlamento,
que hablamos de una norma complementaria en materia de protección de datos personales. Por eso tira como base jurídica en su regulación precisamente el artículo 16 del Tratado Fundacional y el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales. ¿Eso qué significa? Pues que a partir de ahora, en determinados tratamientos, tendremos que mirar también al reglamento de inteligencia artificial. Se está refiriendo fundamentalmente a los denominados usos prohibidos o algunos de alto riesgo, que resultan de alto riesgo por no ser expresamente prohibidos. Y eso llevó al Supervisor Europeo de Protección de Datos a hacer alguna advertencia. En primer lugar, el hecho de que esté regulado en el reglamento de inteligencia artificial no significa que esté permitido, que sea base legítima de tratamiento en un sentido estricto. Entonces, hay que buscar siempre estos sistemas, aun permitidos, no prohibidos o tolerados por el reglamento de inteligencia artificial, la base legítima, los principios de necesidad, proporcionalidad, legitimación, etc. Por otro lado, también nos recordaba el supervisor que en relación a estos usos que se regulan con carácter complementario como norma de protección de datos, debe intervenir una autoridad independiente de control, la que sea, pero debe ser independiente. Ya no se puede construir el control de estos usos sobre la base de un modelo de supervisión que no garantice esa independencia. Por otro lado, también en este contexto, en segundo lugar, además de uso de norma complementaria en protección de datos, aparece bases legítimas de tratamiento sobre la base precisamente del Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, hay al menos dos con carácter un poquito más intenso donde precisamente se declara que se está construyendo una base legítima. El primero de ellos estamos hablando del artículo 10.5, es decir, es el tratamiento de datos de categoría especial, precisamente para aplicar mecanismos de control de que no se produzcan sesgo o discriminación como consecuencia de la aplicación de los sistemas de inteligencia artificial. Ahí, precisamente como la norma, como el reglamento exige medidas técnicas y organizativas suficientes, garantías para la protección de derechos fundamentales y la protección de datos, pues realmente la primera declaración de la Comisión fue genérica de preservación, con un enunciado genérico de técnicas. Ya el Parlamento, precisamente en su enmienda 290, introduce garantías mucho más precisas precisamente en esta base legítima. Hablamos de técnicas en lo posible, o sea, datos anonimizados en lo posible, en su caso pseudonimizados, la adopción de técnicas organizativas específicas adecuadas. Los datos no pueden ser transmitidos, transferidos o accedidos de otro modo por otras partes. En el marco de la organización debe estar protegido, aislado, etc. Es decir, ya se introduce y se enumeran técnicas y organización y mecanismos de organización específicos mucho más precisos que lo que nos traía la propuesta inicial de la Comisión. También la segunda base legítima está en el artículo 54, se habla de los entornos controlados de prueba y pasa algo similar. El Parlamento ha introducido alguna medida adicional. Aquí el supervisor europeo hace una advertencia que no pasa desapercibido. Y es cierto, los entornos regulados de pruebas, precisamente esa regulación, esa intervención de la autoridad pública, puede dar lugar a generar dudas sobre quién es responsable del tratamiento. Está tan regulado, tan identificados los fines de los tratamientos de datos personales que genera dudas sobre quién es el responsable en estos casos. Después, otro punto de conexión del reglamento de inteligencia artificial con la protección de datos es en qué medida, he obviado algunos temas y no voy a entrar porque se ha tratado en varias ocasiones, sobre todo porque requería un rastreo de todo el reglamento. Muchos de los preceptos del reglamento de inteligencia artificial y la práctica que introducen estos sistemas van a coadyuvar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, fundamentalmente desde la supervisión humana, la documentación, transparencia, etcétera. Digamos, hay muchos preceptos la gobernanza de datos que sirven al cumplimiento de la normativa de protección de datos.
pero sin embargo quizás se le podría pedir un poco más. De hecho el propio Parlamento introduce un considerando donde llama o pide que en las normas armonizadas se haga lo posible por completar o facilitar los mecanismos de entrada de la protección o de la garantía de protección de datos personales. Y en ese sentido sí hay una cuestión de la que me gusta hablar. Normalmente se habla en los sistemas de inteligencia artificial de ciclo de vida y se identifican los datos y los tratamientos en el ciclo de vida. Hablamos de los datos de entrenamiento, de validación, de prueba. Se habla de datos que pueden estar incrustados en el modelo. Técnicamente no sé, me dicen que suelen ser de grupo, pero que también puede llegarse a buscar datos personales en el modelo. Los datos de entrada, los percibidos, los aportados, y los datos de salida, en su caso inferencia, el perfilado, etcétera. Pero siempre se ha empezado también a buscar el modelo de negocio, es decir, la cadena de valor. En la cadena de valor, donde ya la cosa digamos es un poco más compleja. Y si esa cadena de valor la cruzamos con dos declaraciones del Reglamento General de Protección de Datos, pues quizás nos da pistas, pero a la vez nos introduce una complejidad. Una de ellas, en primer lugar, el objeto del Reglamento de Protección de Datos es tratamiento o conjunto de tratamientos. A veces no se sabe si hablamos de un tratamiento de datos o de una parte o una porción de un tratamiento de datos un poco más global, que parece que se puede considerar una discusión teórica, pero a veces cuando hay que identificar el fin del tratamiento nos tenemos que ir a global y a partir de ahí hablar del responsable. Y aquí aparece la segunda complejidad. La relación responsable y corresponsable en función de si los fines del tratamiento lo hace uno o junto a otro, por así decirlo. Son dos declaraciones que están en el Reglamento General de Protección de Datos y a veces cuesta cruzarlo precisamente con esa cadena de valor. Yo, cuando se nos ha planteado esto en el Consejo, pues hice la pregunta, digo, oye, nos pasó en un caso concreto, donde era un tratamiento inserto dentro de otro tratamiento, de manera que el global parecía inocuo porque la salida era estadística, eran datos agregados estadísticos sin referencias personales, pero en el camino había tratamiento de perfilado de personas concretas, ¿no? No era tanto personas ya identificadas, pero con un intruso motivado, como dice el comisionado, podía llegar a identificar, ¿no? Entonces hice la pregunta, bueno, explícame qué papel tiene el sistema de inteligencia artificial en este caso. Entonces me expuso la cadena de valor en distintas variables. Me aportó un documento y la verdad es que me resultó bastante llamativo como jurista, ¿no? Posible modelo. Desarrollo e implementación de la IA interna, es decir, una persona es proveedor y a la vez implementador usuario. Desarrollo a medida de un sistema de inteligencia artificial para otra entidad. Una entidad escribe el código y entrena al sistema y lo comercializa a través de una API, de manera que el usuario no puede tocar nada del sistema, solamente meter datos y recibe una salida. Una entidad vende modelos preentrenados, la entidad que adquiere el modelo incorpora datos de entrenamiento. El proveedor vende un sistema de inteligencia artificial que pueda actualizar su modelo cuando el usuario introduce nuevos datos, aprendizaje en línea. Un desarrollador de sistema de inteligencia lo vende a otro desarrollador de sistema de inteligencia artificial para continuar entrenando. Un sistema integra diferentes sistemas, le llaman ensamblaje o socrático, es decir, el sistema de inteligencia artificial decide qué sistema de inteligencia artificial debe aplicar, ¿no? Un poco, y estos fueron simplemente ejemplos. A partir de ahí, claro, la pregunta es quién es responsable de tratamiento, quién es corresponsable de tratamiento. Dejo un lado encargado, que parece un poco más fácil, pero digamos, algo a lo que nos tenemos que enfrentar es a eso. La introducción de la variable cadena de valor es lo que ha hecho el Parlamento. Ha introducido obligaciones específicas. En el artículo 28 también era la documentación que debe ser trasladada. Yo creo, tuve la curiosidad de buscar la palabra fundación en la comisión, en el texto de la comisión, no aparece, y aparece 37 veces en la propuesta del Parlamento. Claro, yo creo que se ha dado cuenta de que el modelo de negocio, por así decirlo, del sistema de inteligencia artificial es bastante complejo y cambiante. Entonces entiendo actualizar las garantías, por así decirlo. Y si eso lo trasladamos a protección de datos, yo creo que merece la pena hacer uso de ese llamamiento a las normas normalizadas para completar.
¿qué tiene ahora mismo el sistema o el micromundo, el mundo de la protección de datos? Obviamente la sentencia, aparte del reglamento, en estas dos declaraciones de tratamientos conjuntos o responsable-corresponsable, el artículo 27.2 en cuanto al derecho al olvido en cadena, por así decirlo, también puede entenderse, el llamamiento a la regulación de las relaciones entre corresponsables y de hacerse público y conocido, la garantía de atender el interesado a cualquiera de los corresponsables para el ejercicio de sus derechos. Bien, pero puede no ser suficiente. Se enfrenta, o sea, las relaciones entre corresponsables en un modelo, una cadena de valor, no están estandarizadas, hay interacciones ocultas, hay un desequilibrio, claro, entre las partes, es decir, Google, que ofrezca un trocito de esta cadena de valor, tiene mucho más poder que el usuario final, una pequeña empresa, no le va a poder negociar absolutamente nada. Esto es lo que hay. Y si quiere información, bueno, pues ya hablaremos en los tribunales, ¿no? Al final lo que nos lleva a la sentencia Google, Facebook, Fashion ID, es decir, esas sentencias que han intentado modular y regular estas relaciones entre corresponsables o responsables usuarios de una manera muy garantista obviamente con el interesado, porque todo parte de un principio, y es el concepto de responsable será lo más amplio posible para evitar el riesgo de ilusión. Bien, esto eran reflexiones, no tengo mucha solución. Yo creo que el Parlamento va un poco en el buen camino y supongo que las normas armonizadas darán más herramientas para plasmar la protección del interesado en estos sistemas. Y por último, también en esta relación nos preocupa la posición de la autoridad de control en materia de protección de datos. No estoy hablando, o sí, no lo sé, porque realmente el supervisor de protección de datos ha buscado la posición de vigilante del mercado, de manera que tiene un pleno acceso al sistema de información, no solo para el cumplimiento del reglamento de inteligencia artificial, sino también para el cumplimiento del reglamento general de protección de datos. Pero la posición de la autoridad de control en materia de protección de datos está garantizada en cierta forma, al menos nominalmente, por el famoso sin perjuicio. Se llama a su colaboración el entorno controlado de pruebas. Y por otro lado, una cosa que el artículo creo que es el 84, me inquieta un poco, ¿no? En el sentido de que parece que tiene acceso a toda la documentación, incluido el código del sistema de inteligencia artificial, pero parece también que o debe comunicar o debe tener permiso del vigilante del mercado. Entonces ya ahí la interpretación de esa norma, ya que exista la duda ya es un problema, el que exista la duda. Por tanto, sería conveniente clarificarlo, porque lo que está claro que si se trata de preservar el reglamento y la intervención de la autoridad de control, todos los mecanismos de entrada deben ser ciertos y deben estar acompañados de un marco jurídico estable, fiable y predecible. Y poco más. Muchas gracias, Jesús. Vamos a continuar con la intervención de la doctora María Loza y dejamos las preguntas para el final de las tres intervenciones. Cuando quieras. Vale, muchas gracias, Mireia. ¿Se oye bien? Sí. Vale. Bueno, en primer lugar, agradecer al profesor Cotino, al profesor Simón y a todo el equipo organizador del Congreso. Muchas gracias por la invitación. Y como decías, me hace especial ilusión volver a esta universidad en la que hace, creo que ya 6 años que pude defender la tesis, ¿no? Entonces me hace especial ilusión. Bueno, voy a hacer un recorrido rápido por el artículo 10, pero se dice que la tecnología es neutral, que la inteligencia artificial, pues lo importante son los usos, pero creo que a estas alturas todos tenemos claro que si esto fuera así, únicamente serían responsables los usuarios o los implementadores, ¿no?, del uso que realizan, pero el diseño importa y los datos importan. Entonces, por eso son o pueden ser responsables tanto los desarrolladores como los proveedores, ¿no? Entonces, aquí es la importancia central, sobre todo, de los datos y la gobernanza de datos. El término gobernanza también es un término que tiene múltiples acepciones. Yo, dejando a un lado el tema de los organismos y tal,
hablo de un término a nivel macro, digamos, la gobernanza que puede establecer una organización a la hora de gestionar sistemas de inteligencia artificial, todos los procedimientos que tiene que establecer para garantizar, gestionar los riesgos y que todo va alineado con sus objetivos de empresa o los que se persigan, ¿no? Y por supuesto que cumpla la normativa. Y luego tenemos un nivel más micro, ¿no?, que le llamo, que sería el que hace el reglamento de inteligencia artificial, que se centra sobre todo en los datos, ¿no? Y además, ayer hablábamos también del tema de la gobernanza de los datos, ¿no? Yo diría que tampoco habla de gobernanza de datos, sino que habla del resultado que queremos, de las características que queremos que tengan esos datos, ¿no? Y luego, aparte también, el reglamento no define lo que es la gobernanza, sino que ha introducido ahora en las enmiendas del Parlamento, sí que ha introducido uno de esos principios generales, junto con el de privacidad y gobernanza de datos, y habla de la calidad y la integridad de los datos. Por lo tanto, ya nos centra mucho en esas características de los datos. Pero yo sí que hablaría de un concepto de gobernanza un poquito más amplio, incluyendo también esa vigilancia post-comercialización, ¿no?, que una vez entra en el mercado ya hay que vigilar, hay unas obligaciones para vigilar que todo va funcionando bien, ¿no? Eso en cuanto a los conceptos. En cuanto a los roles, está claro que quien desarrolla el sistema va a ser el principal sujeto obligado, que sería el proveedor, que lo desarrolla por sí mismo o lo encarga a un tercero su desarrollo. Por lo tanto, aquí tema contractual importante. Y también es muy relevante una enmienda que ha introducido el Parlamento que considera proveedor de sistemas de alto riesgo, estoy hablando en todo momento, también a cualquier distribuidor, importador, implementador o tercero. También se les va a considerar proveedores. Y en consonancia con esto, le han cambiado el título al artículo 16, que es el que establece las obligaciones para los proveedores, le ha cambiado también obligaciones para los implementadores y otras partes. Por lo tanto, está aquí ampliando un poco el rol de los sujetos obligados. Y también una sugerencia muy interesante que hace el supervisor europeo es incluir dentro del concepto de proveedores a aquellos que reentrenen sistemas, porque no queda claro si el reentrenamiento de un sistema que se puede reentrenar se le considera desarrollo, porque si le consideramos desarrollo queda claro que ya es un proveedor y por lo tanto ya entra dentro del concepto de proveedor, pero como no está muy claro, el supervisor dice incluyámoslos dentro del concepto de proveedor. Y también esto tiene mucha relevancia por el reentrenamiento de los sistemas, porque los podemos reentrenar para otra finalidad, o bien porque el modelo puede aprender dentro de su vida, ¿no? Entonces, de su ciclo de vida. Entonces, esto es relevante sobre todo por los modelos fundacionales que comentábamos también ayer. Bien, entrando en lo que es la gobernanza de datos, que también el Foro Económico Mundial habla de equidad de datos, que también me parece un concepto bastante apropiado para esto, ¿no? El artículo 10 lo que establece son unas prácticas adecuadas de gobernanza. Bueno, prácticas un poco, bueno, sí, establece esas prácticas. Y si seguimos esas prácticas vamos a tener datos de buena calidad y va a hacer que nuestro sistema de inteligencia artificial de alto riesgo pues funcione correctamente. En este artículo 10 se establecen estos criterios de calidad para los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba, ¿vale? Que utilicen estos sistemas que implican el entrenamiento. Lo dividen en dos grandes grupos, los que utilizan para estos conjuntos de datos para el entrenamiento y los que no los utilizan para el entrenamiento. Los que no los utilizan para el entrenamiento, el Parlamento amplía las obligaciones no solo para los criterios de calidad, sino todos los criterios de este artículo 10 para los conjuntos de datos de prueba, ¿vale? Ahora vamos a hablar todo a continuación de los conjuntos de datos para entrenamiento, validación y prueba, pero por hacer esa distinción solamente para los que no utilizaban el entrenamiento. Se ha introducido una modulación importante por parte del Parlamento que dice que estos criterios de calidad se utilizarán en la medida que sea técnicamente posible, lo cual parece a priori una rebaja un poco de los estándares, pero si lo leemos detenidamente, como dice, en la medida en que sea técnicamente posible, quiere decir que solamente podremos no cumplirlos cuando no sea técnicamente posible. Por lo tanto, ya aquí habrá que evidenciar que realmente no es técnicamente posible. Por lo tanto, esta aparente rebaja de exigencia quizá no sea tal, ¿no? Esto habrá que ver. A continuación, se establecen una serie de criterios de calidad
Aquí se ha introducido también por parte del Parlamento algo muy, muy bueno, creo, que es que se tenga en cuenta la finalidad del tratamiento, porque la calidad de los datos puede variar en función de la finalidad para la cual utilicemos el sistema. Entonces, esto creo que es bienvenido. Y luego, entre las medidas que incluye, resumiendo un poco más o menos cuáles son, estas medidas se refieren al estudio previo de los conjuntos de datos. El Parlamento, curiosamente, ha eliminado la característica de previo. Obviamente tendrá que ser previo, pero bueno, no hay otra opción, porque tenemos que valorar pues, la disponibilidad, la cantidad de datos, etcétera, la preparación de los datos, la recopilación, la calidad de los datos, es decir, que no haya sesgos, etcétera, elegir un diseño adecuado. Esto serían un poco las medidas que nos exigen este artículo, ¿no? Se ha introducido también por parte del Parlamento algo interesante, que es indicar por transparencia la finalidad original por la que se recopilaron aquellos datos, ¿no? Esto es interesante. Y luego, en cuanto a las medidas de calidad, que es donde se introducen más modificaciones, en lo que son los sesgos, tanto el Consejo como el Parlamento han introducido que esos sesgos se tengan en cuenta aquellos que puedan afectar a la salud y a la seguridad de los usuarios, de las personas físicas, perdón, y también aquellos que puedan afectar a los derechos fundamentales. Y luego ha introducido un nuevo punto, también muy interesante, porque dice que habrá que incluir medidas adecuadas para detectar, prevenir y mitigar posibles sesgos, lo cual implica que estos criterios de calidad no solo van a ser ex ante, sino también posteriormente. Habrá que hacer ese seguimiento de los criterios, ¿no? En el párrafo tercero se establecía o se establece una obligación de resultado que ha sido bastante criticada, porque exigía que los conjuntos de datos fuesen pertinentes, representativos, que carezcan de errores y que estén completos. Bueno, eso sería el ideal que todo el mundo quisiera tener, ¿no? Entonces ya se estaba diciendo, se criticaba o se critica que esto es técnicamente inviable y que lo que va a hacer es paralizar la innovación, ¿no? Entonces aquí sí que se han introducido modulaciones por parte del Parlamento diciendo que esos datos serán lo suficientemente representativos y que serán debidamente evaluados en cuanto a los errores y tan completos como sea posible en cuanto a la finalidad, ¿vale? Ya veremos esto cómo se lleva a la práctica, pero introduce esa viabilidad. Sí que es cierto que hablamos de la calidad que quieren los datos, pero no se concretan los criterios. ¿Cómo vamos a llegar a estos criterios de calidad, ¿no? Y aquí lo que hace es una remisión, el reglamento lo que hace es una remisión a la normalización, ¿no? que luego comentará el compañero. Entonces sí que hace esa remisión a la normalización donde la haya, cuando la haya, pero no es una externalización así en genérico, sino que el Parlamento dice, bueno, tendrá que haber, esos organismos de normalización tendrán que tener una representación equilibrada de todos los afectados o de todos los intereses que haya en juego, y además en el plazo de 2 meses desde que se apruebe el reglamento pues ya se harán las primeras peticiones de normalización, y donde no haya normalización pues habrá la evaluación de la conformidad. Luego en el párrafo cuarto se introducen unos requerimientos muy adecuados, pero que luego por la vía de una presunción, en mi opinión, quedan un poquito descafeinados, ¿no? Porque se dice en el párrafo cuarto que se tendrán en cuenta los usos indebidos razonablemente previsibles, que esto recuerda un poco a la directiva por exigencia de daños, ¿no? Esos usos razonablemente, indebidos que podamos prever. Y luego dice las características, el marco geográfico, contextual, conductual, donde se vaya a utilizar el sistema de alto riesgo, ¿no? Que esto está muy bien, pero luego por la vía de la presunción se dice que siempre que los datos hayan sido entrenados y probados con este tipo de datos, del contexto, etcétera, se presumirán que cumplen con estos requisitos del 10.4, lo cual me parece dos cosas bastante diferentes, porque una cosa es entrenar los datos y probarlos con ese tipo de datos, y otra cosa muy diferente es lo que dice el 10.4, que es todo lo que acabamos de decir, es decir, que su finalidad es la prevista y que también se tienen en cuenta usos indebidos razonablemente previsibles, etcétera, etcétera. O sea que aquí quizá por la vía de la presunción se rebaja esta exigencia, ¿no? Luego, en el párrafo quinto establece lo que comentaba Jesús, que como lo ha dicho perfectamente, a nivel de protección de datos, bienvenidas muy bien esas precisiones del Parlamento tanto por la base de legitimación como por los criterios, esas garantías adecuadas que siempre tienen que acompañar, que no siempre a nivel legislativo acompañan.
Y un tema importante es la externalización. Todo esto que hemos visto se va a poder externalizar en terceros. Entonces, ¿qué va a pasar? Que puede haber un proveedor que externalice el desarrollo de un sistema. A su vez, estos requisitos de gobernanza habrá o el mismo tercero o otro tercero que verifique que se cumplen todos estos requisitos de gobernanza. Y aquí se ha introducido la posibilidad de que, yo lo conecto, ¿no? Porque dice que el proveedor, cuando no tenga acceso a los datos, porque esos datos sean del usuario, del implementador, se le van a poder eximir de responsabilidad, ¿no? Porque no tiene acceso a los datos. Tampoco tendría acceso a los datos si externaliza esa verificación de estos requisitos de calidad, ¿no? Pero bueno, entonces aquí va a ser muy importante siempre todas estas exclusiones de responsabilidad a nivel contractual. También cabe cuestionarse si por la vía de la externalización vamos a poder quizá cumplir ese espíritu del reglamento que dice que tendremos que atender a la finalidad, al concreto contexto de los tratamientos, la concreta finalidad. Yo no sé en qué modo podremos conjugar esto, ¿no? Que un tercero verifique todo esto cuando no sé muy bien cómo se desarrollarán esos modelos de negocio, si serán muy genéricos o cómo se individualizarán para el concreto contexto que se use, ¿no? Y al final esto va a redundar en lo que es el cumplimiento del reglamento, ¿no? Sí que me parece interesante, en cuanto al régimen sancionador por la parte del incumplimiento de este artículo 10, destacar que hasta la versión del Parlamento el régimen sancionador se establecía incumplimiento de las prácticas prohibidas, que era el artículo 5, e incumplimiento de este artículo 10, es decir, estaba igualando en importancia el incumplimiento de este artículo. Pero viene el Parlamento y lo que hace es rebajar la sanción del incumplimiento de este artículo, de los requisitos de calidad. Sí que es cierto que eleva la sanción del incumplimiento de las prácticas prohibidas, los eleva, pero rebaja el incumplimiento del artículo 10. Y curiosamente, también es digno de reseñar que rebaja a la mitad el incumplimiento de facilitar información inexacta o incompleta a los organismos notificados o a las autoridades nacionales, que si lo conectamos esto con el nivel de autoevaluación del cumplimiento, es muy interesante, ¿no? Ver que se ha rebajado aquí la sanción. Y también es interesante ver que el Parlamento, llama la atención que el Parlamento ha eliminado, se hacía una referencia a las pymes y a las empresas emergentes porque se establecía a nivel sancionador un porcentaje menor que a otro tipo de empresas, ¿no? Lo cual estaba cumpliendo un mandato que se establece en el artículo, que para este tipo de empresas se tengan en cuenta las pymes y las empresas emergentes. Y esto se ha eliminado, este porcentaje. Yo añadiría que no solamente habría que hablar de pymes y empresas emergentes, sino también de la cuota de mercado, porque puede que haya empresas emergentes que tengan una gran cuota de mercado, ¿no? Pero bueno. Y esto es un poco lo más interesante o lo más reseñable de este artículo 10. Decir, en cuanto a los modelos fundacionales a nivel de gobernanza, que este artículo, el 28 ter, dice que los modelos fundacionales únicamente incorporarán conjuntos de datos sujetos a medidas adecuadas de gobernanza de datos. Y ahí lo deja, sí que habla de la idoneidad de las fuentes y de los posibles sesgos, no indica nada más, pero sí que habla de gobernanza. Y bueno, esto sería, yo creo que lo más reseñable a nivel de gobernanza. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Adrián, cuando quieras. Buenos días a todos y todas. Como han precedido mis compañeros, agradecería en primer lugar, por supuesto, a los directores de este congreso, a Andrés, a Lorenzo, a Jorge, que hoy no ha podido estar con nosotros, también a Pérez Simó, que está por ahí detrás, y también a quienes están ahí detrás, como Miguel o Isiar, que también estamos trabajando para que esto salga bien. Y por supuesto a todos y todas, tanto ponentes como asistentes, que valoramos mucho. Es más, estamos desbordados y muy contentos de la repercusión que ha tenido este congreso. Yo vengo a hablar hoy de la evaluación de la conformidad y además incorporar o situar esta ponencia
en este momento tiene su sentido básicamente porque una vez que se han explicado todos los requisitos esenciales que establece el Reglamento de Inteligencia Artificial, la siguiente fase es cómo prevé el Reglamento de Inteligencia Artificial, que se verifican estos requisitos, es decir, cómo se evalúan los requisitos del Reglamento de Inteligencia Artificial para que posteriormente ese sistema de inteligencia artificial se pueda poner en el mercado. Ya todos conocemos y todas conocemos los requisitos mínimos que establece el Reglamento de Inteligencia Artificial. Aquí los tienen, ¿no? Gestión de riesgos, conservación de logs, exactitud, documentación técnica. Se ha hablado de todo el Congreso de estos. Recalco, por supuesto, evaluación de conformidad, porque también es uno de los requisitos esenciales. Es decir, hay que verificar que el sistema cumple con los requisitos que establece en la propuesta de Reglamento de Inteligencia Artificial. Y la primera pregunta que habría que hacerse es, bueno, ¿y qué es una evaluación de conformidad? Aquí yo he ido a lo fácil, ¿no? Me he ido a la norma ISO, ¿no? que prevé precisamente la regulación en términos generales de lo que se entiende la evaluación de conformidad, y habla de por el que se demuestra que se cumplen los requisitos especificados en una norma relativa a un producto o proceso. Más o menos dice eso, lo he adaptado un poco a mi exposición, pero básicamente dice, oiga, la evaluación de conformidad es verifique que el producto que se somete a una norma cumple efectivamente con los requisitos de esa norma. Es decir, hay que verificar ese cumplimiento de esa norma. Nos vamos al Reglamento de Inteligencia Artificial y más o menos dice lo mismo. Proceso por el que se verifica que si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 8.15, es decir, los requisitos de los sistemas básicamente de alto riesgo en relación con un sistema de IA. Por tanto, ese es el marco. Ya sabemos los requisitos, vamos a ver qué prevé el Reglamento de Inteligencia Artificial para su verificación, para su evaluación de la conformidad. Bien, para empezar, esto tiene que quedar claro. Todo lo relativo a la evaluación de la conformidad, y ya se explicó en la jornada de ayer, se incorpora dentro de lo que se conoce como el nuevo marco legislativo. Es decir, el nuevo marco legislativo que ha establecido la Unión Europea establece, es decir, son una serie de normas, esencialmente son estas 3 normas, establecen toda una serie de requisitos mínimos que tiene que establecer el legislador europeo a la hora de regular un producto. Y básicamente, si ese producto se pretende implementar en este nuevo marco legislativo, ¿de acuerdo?, tiene que cumplir una serie de, podríamos decirlo, tiene que tener en cuenta una serie de instrumentos. Básicamente, esos instrumentos son los que se prevén, o bueno, son los que tiene aquí en el cuadrito azul, son una serie de instrumentos relativos necesarios a tener en cuenta si un proveedor de un sistema de inteligencia artificial quiere poner ese producto en el mercado. Básicamente esa era la idea. Si usted quiere poner un sistema de inteligencia, o mejor dicho, un producto sometido al nuevo marco legislativo en el mercado, tiene que cumplir una serie de requisitos. Tendrá que declarar la conformidad, tendrá que evaluar el sistema, tendrá que someterse a una norma armonizada, dependiendo a una norma armonizada, etcétera, etcétera. ¿Qué norma, es decir, qué productos a día de hoy se someten a ese nuevo marco legislativo? Tenemos ya algunos, ya se han hablado, ¿no? Telesillas, productos sanitarios, juguetes, ascensores, etcétera. Bien, en ese marco legislativo, en ese nuevo marco legislativo que ha denominado la Unión Europea, se incorpora los sistemas de inteligencia artificial. Y de ahí que se hable de evaluación de conformidad, de ahí que se hable de organismos notificados, de ahí que se hable de autoridad de vigilancia de mercado, y de ahí que no tenga nada que ver, aunque sí que hay relaciones, pero no es un reglamento pensado para los afectados por las decisiones, es un reglamento pensado para los diseñadores, proveedores de productos y, en su caso, usuarios que no son los afectados, sino los que utilizan los sistemas de inteligencia artificial. De ahí que se hable tanto, esté diseñado esencialmente para que un proveedor ponga a disposición, es decir, los requisitos que un proveedor tiene que cumplir para que ese sistema se ponga en el mercado. Básicamente, este sería un poco, de forma muy resumida, el funcionamiento. En este caso he utilizado una de las normas que se basa en el nuevo marco legislativo, que es la Directiva 2014 de ascensores. Esencialmente, y de forma muy resumida, este sería el procedimiento. En primer lugar, yo quiero desarrollar o quiero crear un ascensor y resulta que hay una norma, en este caso, este producto está sometido al nuevo marco legislativo, en definitiva, a una directiva, en este caso, que contempla una serie de requisitos. En primer lugar, vamos a tener una serie de requisitos que son similares a los que prevé el Reglamento de Inteligencia Artificial, cuando digo similares, entendiendo en el ámbito de los ascensores. Usted, proveedor, tiene que incorporar esos requisitos, posteriormente tiene que verificar que esos requisitos son conformes a la Directiva 2014, ¿de acuerdo? Y aquí, dependiendo de
el tipo de evaluación de conformidad que se prevé en esa norma, podrá intervenir un organismo notificado, llámese, por ejemplo, AENOR, ¿de acuerdo? Para que todos nos entendamos y todas nos entendamos, o una autoevaluación, dependerá de lo que establezca cada norma. Aquí entra en juego ya, para ir explicando todo este instrumentos que prevé el nuevo marco legislativo, hay que hablar de las normas armonizadas, de las especificaciones comunes y, ojo, de los estándares nacionales. ¿Por qué? Porque estas normas normalmente establecen, estas normas del nuevo marco legislativo es, oiga, yo te digo cuáles son los requisitos que tienes que cumplir, pero no te digo cómo, ¿de acuerdo? Tienes que cumplir estos requisitos, pero no te digo cómo, normalmente no te digo cómo. ¿Cómo se tiene que implementar? O bien tú utilizas estándares nacionales e internacionales y luego me demuestras, o bien te basas en normas armonizadas que yo habré solicitado a organismos de normalización que la elabore, ¿de acuerdo? Normalismo además, en este caso en el ámbito europeo, o la propia comisión ha podido elaborar las que se llaman las especificaciones comunes. Es decir, la comisión es la que establece las normas técnicas de cómo aplicar esos requisitos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es la diferencia o qué elemento fundamental tiene sobre todo el utilizar normas armonizadas o especificaciones comunes? Que se presume la conformidad. Es decir, si un proveedor ha utilizado, ha tomado como referencia normas armonizadas o especificaciones comunes, no quiere decir que ya el sistema haya superado la evaluación de conformidad, pero cuando vaya a superar el proceso de evaluación de conformidad, por ejemplo, por parte de AENOR, el proceso de evaluación de la conformidad será más ágil. ¿Por qué? Porque básicamente se habrá establecido, podríamos decir que hablan el mismo idioma, es decir, el organismo notificado y el proveedor ha desarrollado conforme a una norma armonizada y el organismo notificado evaluará conforme a esas normas armonizadas. Si hay unos estándares comunes internacionales, pues una norma ISO u otra, aquí, por supuesto, el organismo notificado deberá de comprobar que efectivamente se cumplen los requisitos. Pero ya no estamos hablando del mismo idioma, entre comillas. ¿Por qué? Porque las normas armonizadas y las especificaciones comunes están pensadas esencialmente para esa directiva. Mientras que una norma ISO más o menos puede encajar, pero no encajará al 100% y habrá que demostrarlo. Por tanto, la presunción de conformidad no implica que el sistema ya cumpla con la normativa, pero sí que es mucho más ágil el procedimiento. Y eso sí que es cierto. Bien, conseguimos superar la evaluación de conformidad, ya sea autoevaluación o organismo notificado. Conseguimos el sello, ¿no? El marcado CE. Bien, pasamos ya, una vez que hemos diseñado, ponemos el producto en el mercado. ¿Cuál sería el siguiente paso? Aquí hay todo a través una serie de gobernanza, en este caso, como decía la compañera María, pero en cuanto a organizaciones, ¿no? Vamos a tener, por un lado, la autoridad notificante. La autoridad notificante, aquí lo tienen, que es básicamente ENAC, es la autoridad que se encarga de certificar a los organismos que verificarán o evaluarán la conformidad de los productos. ¿De acuerdo? Básicamente esa es la función de ENAC. ENAC certifica que un organismo notificado puede realizar la evaluación de conformidad de, por ejemplo, la Directiva 2014 de ascensores. Trasladen esta idea al Reglamento de Inteligencia Artificial. Luego tenemos el organismo notificado. AENOR lo he puesto básicamente porque creo que es el que más conocemos aquí así en términos generales, y es que además es un organismo notificado de esta directiva, por tanto no es. Y luego tenemos la Autoridad de Vigilancia del Mercado, que dependiendo de la norma y dependiendo de cada estado establece una u otra. Concretamente en el caso de la Directiva de Ascensores, para que lo sepan simplemente por curiosidad, esta competencia la tiene asumida el Ministerio de Industria y concretamente una secretaría o una dirección general, para que vean ustedes que dependiendo de la situación, aunque esto cambia en el caso del Reglamento de Inteligencia Artificial. Este es el panorama. Este es el panorama que se incorpora a los sistemas de inteligencia artificial. Bien, vamos a los tipos o la forma de evaluación de conformidad que contempla el Reglamento de Inteligencia Artificial. Esencialmente contempla dos procedimientos. La autoevaluación de la conformidad, es decir, el proveedor se autoevalúa de si su sistema cumple con los requisitos del Reglamento de Inteligencia Artificial, o bien la evaluación por parte de un tercero, lo que se llama el organismo notificado. Volvemos a la idea de AENOR, ¿vale? ¿De acuerdo? Para que nos situemos. Autoevaluación de la conformidad por parte de entidad proveedora. Tenemos tres fases, podríamos decir. Por un lado, se verifica el sistema de gestión de calidad, que esencialmente, en estos casos, el proveedor lo que tiene que valorar es, yo he elaborado un sistema de gestión de calidad, comprobar si cumple con los requisitos del 17. Ojo, el artículo 17 prevé qué requisitos tiene que tener un sistema de gestión de calidad. Esencialmente, ¿qué habrá que hacer aquí? Documentar, porque es lo que básicamente te está exigiendo el artículo 17. Posiblemente el más relevante, la comprobación de la documentación técnica. En este caso, el proveedor deberá de recopilar la documentación técnica y deberá de comprobar si efectivamente la documentación técnica que ha elaborado cubre todos los requisitos del reglamento de IA, es decir,
lo del 8 al 15, si no recuerdo mal. ¿De acuerdo? Es decir, los considerados requisitos esenciales. Pero claro, tendrá que evaluar, y aquí está el elemento clave, evaluar si esa documentación que tiene, es decir, tiene que evaluar que con la documentación que el sistema cumple con esos requisitos. Y aquí, claro, dependerá del tipo de requisito. Aquí habrá que hacer a veces ensayos, aquí habrá que hacer pruebas de sistema, en otros casos simplemente documentar. Dependerá del requisito que se contemple, que hemos visto a lo largo de este congreso, cómo tendrás que evaluar, entre comillas, el cumplimiento de esa norma. Y documentarlo siempre todo. Es decir, al final todo tiene que quedar documentado. Básicamente, ¿por qué? Porque a pesar de que una autoevaluación de conformidad, lo cierto es que en todo momento la autoridad de control podrá solicitar, precisamente por su función de vigilancia de mercado, comprobar que la norma, que efectivamente ese sistema cumple con el reglamento de inteligencia artificial. Y por último, la verificación del proceso de diseño y desarrollo del sistema de inteligencia artificial y su vigilancia post-comercialización. Aquí ya hablaron compañeros de Antidoya como Miguel, precisamente de la relevancia de este sistema. Como digo, aquí lo elemental va a ser la documentación. ¿Por qué? Porque al final va a ser una autoevaluación. Por tanto, hay que tener todos los papeles en regla, porque puede que venga la autoevaluación, la vigilancia de control, la autoridad correspondiente, y comprobar y diga, dame evidencia de que tú, efectivamente, este sistema que has puesto en el mercado cumple con los requisitos. Eso en cuanto a la autoevaluación, que tiene sus riesgos, como ha dicho la compañera, y ahora explicaré por qué tiene sus riesgos. También puede ser una segunda parte o una otra forma, la evaluación realizada por un organismo notificado, es decir, un tercero. Aquí ya sí que hay un tercero que entra, ¿de acuerdo? En este caso, son dos grandes fases. Lo que pasa es que son fases que conllevan mucho tiempo, conllevan bastante tiempo. En primer lugar, el organismo notificado evalúa el sistema de gestión de calidad. En estos casos, el proveedor debe de solicitar la evaluación al organismo notificado cuando crea que su producto cumple con el sistema de inteligencia, con el reglamento de inteligencia artificial. El organismo notificado lo va a evaluar y aprobará o no aprobará. Claro, esto requerirá que el organismo notificado pueda, en este caso, acceder, para comprobar que efectivamente el sistema cumple con esos requisitos. Claro, aquí sí que es cierto que ya el organismo notificado va a acceder, va a entrar, pues en su caso puede comprobar si efectivamente esos requisitos del sistema de gestión de calidad cumple o no. Y además, y aquí es importante que una vez que se apruebe ese proceso, el sistema de gestión de calidad, se contempla la posibilidad de que efectivamente debe de mantener ese sistema de gestión de calidad y se podrán realizar auditorías, seguimientos del sistema, etcétera. Es decir, aquí sí que hay un control auténtico por parte del organismo notificado. La segunda fase, porque ya con esto no se acaba, la segunda fase, análisis de la documentación técnica. Volvemos a lo mismo, se solicita. Aquí sí que es cierto que la solicitud normalmente, los organismos notificados tienen ya su propio formulario de cómo tienen que presentar la documentación. Es decir, pues mira, preséntame del artículo 8 esto y esto. ¿Por qué? Porque al final es más fácil. Era lo que le decía, hablar del mismo idioma, ¿no? Facilítame la documentación de la forma que me permita a mí poder evaluarla adecuadamente. El organismo notificado evaluará la documentación y aquí se contempla la posibilidad de que, por un lado, el organismo notificado pueda realizar pruebas específicas sobre el sistema cuando considere que lo que le ha aportado el proveedor no es suficiente, por ejemplo. Puede acceder al conjunto de datos, como decía la compañera María, y puede incluso acceder al código fuente. Eso sí, dado que esto se supone un paso más, acceder al código fuente, acceder al conjunto de datos, debe de motivarse, es decir, debe de darse razones suficientes para que explicar el por qué. Oiga, pues si usted me ha dicho, por ejemplo, aquí se me ocurría lo que ha dicho ahora la compañera María, lo de si técnicamente es imposible aplicarlas. Bueno, pues aquí habrá que ver, justifíquemelo. Si yo lo considero que tú no me lo has justificado adecuadamente, voy a entrar, ¿de acuerdo? Por eso va a ser también importante. ¿Qué se supera? Tenemos el marcado de la CE. Bien, no sé cómo voy de ella. Justito, pues rápido. ¿Qué tipo de evaluación? Es decir, en función de estos tipos, ¿cómo se aplica la evaluación de conformidad en función de cada producto? Bien, respecto a los sistemas de alto riesgo, en este caso, en el caso de sistemas de alto riesgo respecto de la finalidad y concretamente la identificación biométrica, ¿de acuerdo? Anexo 3, el punto 1. En principio, el proveedor puede optar entre el control interno o la evaluación de conformidad por parte de tercero. Pero ojo, solo puede optar en el caso de que haya aplicado norma armonizada a especificaciones comunes.
Es decir, si no hay norma armonizada o especificaciones comunes para cumplir los requisitos de ese sistema, necesariamente se tiene que ir a evaluación por parte de un tercero. En el caso, eso en cuanto a la identificación biométrica, el resto de finalidades del anexo 3, aquí se prevé la autoevaluación, control interno por parte del proveedor, cero intervención de organismo notificado, siempre vigilancia del mercado por parte de la autoridad de control. Y finalmente, y aquí sí que es cierto que los sistemas de alto riesgo, de productos de alto riesgo, es decir, estos productos que están sometidos a legislación de armonización, cuando un sistema de inteligencia artificial se incorpora a esos productos, llámese ascensor que tiene integrado un sistema de inteligencia artificial, habrá que estar a la norma, habrá que estar al procedimiento de evaluación de conformidad que contemple esa norma. ¿De acuerdo? Ahí ya dependerá. Si bien habrá que incorporar los requisitos, ciertos requisitos de ley A. ¿Quién va a ser el organismo notificado de evaluar estos requisitos? También el organismo notificado conforme a la legislación de armonización. Esto también es interesante. Si bien esos organismos notificados, y esto es interesante, deberán de tener las competencias suficientes para también evaluar los requisitos del reglamento de inteligencia artificial. Llámese AENOR. AENOR, en principio, sería el organismo notificado para evaluar un ascensor inteligente, pero, ojo, tiene que tener la suficiente, podríamos decir, tanto medios materiales como capacidades para evaluar esos sistemas. Y aquí hay un problema. Yo cuando ha dicho otra vez, María Luz ha dicho lo de si técnicamente es viable o no cumplir, por ejemplo, con la norma. Claro, es que si no tienen estas capacidades, es decir, si el organismo que tiene que evaluar al sistema no tiene la suficiente capacidad o sabe menos que la propia empresa desarrolladora, que yo creo que va a ocurrir a veces, porque piensen en un Google, piensen en un organismo notificado que está empezando sobre estos temas, tendrá que dotarse suficientemente para efectivamente realizar una evaluación adecuada, porque el que va a decidir si cumple o no. Y nada, ya acabo. Exenciones de evaluación de conformidad, se prevén 3. Con previa autorización, es decir, una autoridad de control en determinados momentos puede decir, oiga, te autorizo para que ponga ese sistema en el mercado. Exención sin autorización previa, las autoridades del orden público, es decir, muy específicas, podrán en determinados momentos muy puntuales utilizar un sistema sin autorización, es decir, sin pasar evaluación de conformidad, aunque eso sí, deberán de solicitarlo posteriormente, y luego habrá que estar en algunas exenciones que prevé la legislación de armonización. Por ejemplo, en productos sanitarios se prevé que cuando a lo mejor hay un desabastecimiento de un producto sanitario, aunque el no haya, pues en estos casos si se requiere ese producto, la posibilidad de ponerlo en el mercado. Y bueno, nada, y esto sería trasladarlo a la actualidad. Bueno, al reglamento de inteligencia artificial tendríamos la autoridad de control, que sería la futura ESIA o el Consejo Europeo de Protección de Datos. La Agencia Española podría colaborar, aunque aquí, como decía el compañero Jesús, a ver cómo va a colaborar, si no es con una previa autorización o no, y ENAC estará ahí autorizando a AENOR o quien sea. Y ya sí, muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. No nos ha quedado mucho tiempo, pero aún así vamos a abrir un pequeño turno de preguntas por si ha quedado alguna cuestión. Ahí lo que prevé podríamos decir, reglamento de inteligencia artificial, primero intentar siempre que, y es lo que han dicho los compañeros, que esa figura no se difumine y tratar de identificar a quién es el proveedor. Pero realmente si el proveedor manda elaborar un sistema de inteligencia artificial, es el proveedor el que se considera, es decir, el que manda elaborar ese sistema de inteligencia artificial es el que se considera proveedor. ¿De acuerdo? Y, importante. Claro, pero... Sí. Claro, ahí habrá compromiso realmente, pero claro, es que el proveedor se expone, es decir, el que luego va a poner en el mercado ese sistema de inteligencia artificial, se expone a que si luego su sistema de inteligencia artificial no cumple con los requisitos, él es el que asume la responsabilidad. Claro. Exacto. Es decir, por ejemplo, para los sistemas de propósito general sí que se les dice, si tenéis pensado que este sistema de propósito general se va a implementar con una finalidad de alto riesgo, ya ahí tenéis que colaborar. ¿Por qué? Porque es que luego se va a aplicar la normativa en este caso, la propuesta de reglamento de inteligencia artificial. Y por tanto, si tú este producto lo quieres poner en el mercado, tendrás que cumplir con estos requisitos previos. Es cierto que se difumina un poco el papel de lo que comentas, pero de alguna manera alguien tendrá que...
Claro. Tienes acá el mercado, está claro que se puede vender bastante, porque en la práctica, no sé si me parece muy bueno el ejemplo que has puesto con Ainor, los extensores o cualquier otro producto, pero creo que es un poco más complicado y Sí. delimitar, ¿no? Un poco luego también las responsabilidades o llegar a cabo, porque al final tú confías a ciegas de que el desarrollador va a cumplir luego todo esto, ¿no? Pero, vale, pues, es que claro. Sí que es cierto que aunque se pueda externalizar, por ejemplo, los requisitos de gobernanza, bueno, de calidad de los datos, luego el reglamento considera proveedor al distribuidor o al importador o al implementador de un sistema de alto riesgo. Es decir, que aunque haya ahí un juego de responsabilidades, al final sí que hay una responsabilidad última, se le está considerando proveedor. Entonces, a ver ahí cómo juegan esas, porque sí que estaría esa responsabilidad general al final, de como indicaba Adrián. Sí, a Jesús, buenos días. A ver, a mí una cosa que me preocupa, y no sé cuál es tu opinión, que lo has mencionado en tu exposición, la base jurídica, sobre todo en el caso de las administraciones públicas. Claro, ahí tenemos un artículo 41 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público que habla de actuación administrativa que puede reflejarse automatizada en actos o en actuaciones dentro de un procedimiento administrativo. Primera cuestión, actuaciones materiales u otro tipo de actuación, en fin, que queda fuera de un expediente administrativo, de un procedimiento administrativo, ¿qué pasa? Segundo, esto es una opinión personal, conozco a muchos administrativistas que dicen lo contrario, a mí no me parece suficiente ese 41 y la pregunta es esta, es decir, toda la jurisprudencia que hay, sobre todo con relación a tratamientos que tienen cierta intensidad, que pueden tener, es decir, que son intrusivos, etcétera, siempre dicen que cuando estamos hablando de una base, cuando la base jurídica es cumplimiento de una misión de interés público, es decir, administraciones públicas, la ley tiene que prever exactamente categorías de datos, sujetos, garantías. Claro, a mí no me parece, no sé, pero la pregunta es porque hay muchos administrativistas que dicen que con eso está cubierto. Yo tengo mis dudas, pero quería saber tu súper opinión experta. Bueno, ni supe ni opinión ni experta, no, pero sí, pero no te creas que genera tanto conflicto. Yo tengo mi opinión, es decir, ahora mismo ese artículo no pasa el estándar en los términos que tú has dicho, es decir, es mi opinión. No lo pasa, es decir, no tiene garantías técnicas organizativas ninguna. Otra cosa es cómo se está aplicando y cómo se está obviando su aplicación. Entonces, si tú preguntas para qué se dedica, qué es una decisión automatizada, pues casi incluso normativamente se está excluyendo la discrecionalidad, por ejemplo. ¿Cómo se está interpretando la intervención humana para evitar la automaticidad? Pues realmente, al final el artículo nadie puede escarbar en él porque realmente se está obviando su aplicación. O sea, no acaba de ser la base real de actuaciones robotizadas, etcétera. Y en aquellos momentos en los que interviene, pues siempre dice, oye, usted no es automatizada porque hay un humano que decide. Bien, pero ese humano, ¿qué nivel qué capacidad técnica tiene? La suficiente. Entonces, bueno, el caso es que tampoco simplemente la intervención humana, que sería una de las posibles garantías. Es que hay más garantías, es decir, si tratas datos sensibles, que muchos tratan datos sensibles, claro, garantías más. Ya te digo que para mí ese artículo no pasa el estándar, como base legítima de acuerdo con la normativa de protección de datos. Otra cosa es que realmente nos estemos enfrentando al conflicto, ¿no? Sí, Lorenzo. Intentaré contener un poco para así tomar café, que hoy habrá café. Están preparando ya cafés para que no haya tanta cola. Bien, muchísimas gracias. Me he tomado, pues no sé si 4 páginas de notas de todo lo que habéis comentado, pero alguna pregunta concreta. Sí que manifestar que, aunque el Parlamento lo haya manejado, el tema de protección de datos, era espectacular la ignorancia entre el Reglamento de Inteligencia Artificial
y la protección de datos. No encajaban por ningún lado. Ahora se está suavizando algo. Una de las preguntas has mencionado en la cadena de valor, que es tan compleja, si encima lo intentamos traducir a responsable del tratamiento, encargado, etcétera, pues hace especialmente complejo. La pregunta, que puede ser para cualquiera de los dos o los dos, es, por ejemplo, en el modelo en el que los datos, el que compra el uso del sistema de inteligencia artificial al proveedor, fabricante, es el usuario. En los casos en los que además creo que son muy habituales, la empresa, por ejemplo, un sistema de evaluación de empleo o una universidad para educación, sigue alimentando de datos para el proveedor para mejorar el sistema. Esto, ¿qué figura, cómo lo encajamos desde el punto de vista de la protección de datos? Y luego una pregunta más concreta en protección de datos. Lo que es bastante habitual es que los sistemas de inteligencia artificial se entrenen muchas veces con datos anonimizados o pseudonimizados, habría que ver. Pero digamos que ahí pues aún no entra en bloque la normativa de protección de datos, partiendo de esa premisa que es cuestionable. Pero ya en el momento el sistema está entrenado y se aplica sobre Lorenzo Cotino, pues para ver si me admiten un empleo o no. Ahí, sin duda alguna, ya hay tratamiento de datos. Y entonces ya en bloque entra la normativa de protección de datos. La pregunta más concreta es, ¿hasta qué punto se puede exigir, por ejemplo, por el principio de calidad de los datos, el que los datos de entrenamiento hayan sido de calidad, para poderlos aplicar a Lorenzo Cotino? Lo digo porque esa es una de las cuestiones que más me plantean a mí, en qué momento, como mínimo, ha de entrar la normativa de protección de datos, porque todo lo que has comentado de calidad y gobernanza de los datos, eso valdrá para los sistemas de alto riesgo. Pero para los sistemas que no son de alto riesgo hay que saber hasta qué punto, en qué momento podemos exigirle ese principio. Esa sería la pregunta. Y para Adrián la pregunta sería muy concreta. Ayer estuvimos explicando los sistemas que son de alto riesgo. Anexo 3, más o menos tenemos claro, pero ¿en qué casos del anexo 2, productos, juguetes, etcétera, etcétera, la evaluación es autoevaluación? Es que, vamos, lo hemos discutido, pero es un tema importante porque en muchos casos, en principio, no serán de alto riesgo porque no hay una evaluación por un tercero. ¿Qué casos hay en los que sí que hay autoevaluación por el proveedor? Gracias. ¿Hasta qué punto? Bueno, precisamente yo creo que es parte del problema. Cuando nosotros identificamos al responsable o corresponsable, lo hacemos claramente a efectos del Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, estamos hablando de quién debe cumplir los requisitos a través de los principios de tratamiento, frente a quién se ejercen los derechos, evaluación de impacto de la protección de datos, privacidad de diseño por defecto. Es decir, eso es lo que estamos buscando. Y lo acercamos al interesado, obviamente, en qué medida le afecta. Todo eso además tiene que demostrarlo, ¿no? Lo acercamos al interesado. Y la pregunta es, a veces nos encontramos con ese problema. Y no es fácil. Es decir, cuando intentamos, el interesado reacciona, identificamos al responsable de tratamiento, que en nuestro caso es el sector público, preguntamos hacia atrás, obviamente, algunas veces. A tu primera pregunta, los datos es muy difícil ya que sean anónimos, y la pseudonimización, bueno, es una garantía, pero tanto el proceso de anonimización como la pseudonimización están en el marco del Reglamento General de Protección de Datos. ¿Hasta dónde llegamos con la pregunta? Un poco lo que estás diciendo, ¿hasta dónde llegamos? No sé qué decirte realmente hasta dónde podemos, porque muchas veces nos encontramos con una gran corporación que dice por aquí no vas a pasar, yo te prometo que, y lo resolvemos diciendo al sector público, y creo que sea aplicable al sector privado, no compres nada que no puedas verificar el cumplimiento. Es decir, no compres, está en tu marco de diligencia, y si tú no eres capaz de acceder a tu proveedor, ya en términos de cadena de valor, a tu proveedor, pues no compres ese sistema o no lo uses, porque vas a tener responsabilidades. Yo creo que al final, si tú no eres capaz de controlar al proveedor, todas las responsabilidades, mejor dicho, de responsable de tratamiento son tuyas y las tienes que cumplir, ¿no? Y si no, pues... Una pregunta muy rápida. ¿El proveedor, el fabricante del sistema de inteligencia artificial, sería corresponsable o encargado? Yo creo que depende del contrato. Casi, ¿no? Me explico. Si le estás encargando
tú les das los datos, tú le das el sistema. Yo creo que, mira, serían las dos cosas: encargado de mis datos y responsable de los suyos. Un poco quizás lo resumiría así, ¿no? Porque él tiene obviamente también que manejar datos, ¿no? Pero es demasiado caso concreto y circunstancias fácticas. Es muy complicado. Incluso es posible que seamos corresponsables, pero en fases diferenciadas, por ejemplo, ¿no? Es decir, o es posible que yo sea responsable de un tratamiento de unos datos a los que no accedo, que también puede ocurrir. Es decir, que es tan de caso concreto que no sabría responderte. Lo que sí es que habría que buscar si es un tratamiento o un conjunto de tratamientos, si se puede diseccionar en fases, si se pueden aislar responsabilidades en cada fase, y desde la parte del sujeto, si quién define los fines y los medios, si la decisión es conjunta, si son convergentes y una depende de la otra. Es decir, es que es demasiado caso concreto, no sería capaz de precisarte, salvo el supuesto en el que la norma atribuye una responsabilidad en un tratamiento de datos, todavía quizá podríamos hablar de eso. Una cosa que la tengo como estáis hablando, puedo intervenir. Vale, no, lo que yo quiero señalar es que en la reforma que se hizo en la legislación contractual ya se lo obligaba a los pliegos. Esta cosa es que no se cumple. Pero a mí lo que me parece importante es lo que acabas de decir. La administración, cuando adquiere un sistema de inteligencia artificial que va a implementar, tiene que saber perfectamente que puede verificar su cumplimiento y cumple los estándares de la protección de datos. ¿Por qué? Y de ahí creo que además en esos supuestos la administración es la que marca la finalidad, siempre sería la responsable. El contratista sería únicamente encargado, pero en la ley, en el reglamento, hay una de las cosas que también se obliga, es que dice que cuando tú vas a seleccionar a un encargado de tratamiento te tienes que preocupar de que esa persona ofrece todas las garantías para el tratamiento que tú le vas a encargar. Claro. En la práctica yo creo que en el Real Decreto Ley que modificó la ley de contratos está ahí, está colocado, pero hablamos también ayer con Estrella de que luego, claro, vas a ver los contratos reales, yo también lo estoy viendo, y eso no se está incorporando, eso no se está haciendo. Pero claro, ¿eso cuándo va a explotar? Va a explotar cuando alguna persona afectada vaya al responsable a exigirle la responsabilidad, porque es la administración la responsable. Luego no puede decir, no, a mí me vendieron este sistema, vete al proveedor, ¿no? Usted ha comprado este sistema y luego usted, si me indemniza, me condena lo que sea, usted ya se arreglará con el encargado de tratamiento. Sí, creo que Estrella iba a Sí, hacer una bueno, pregunta más y una con cosa, esto lo dejo. que no sé lo que opinarás, Jesús, con relación a lo que acaba de decir Martín. Bueno, encargado, responsable y encargado, pero ¿y qué pasa con la compra pública precomercial, donde hay un reparto de riesgos y beneficios entre el contratista y la administración? Claro, es que, o luego, por ejemplo, en la compra pública de tecnología innovadora, es decir, al final lo que estás buscando es desarrollar, el contrato lo que busca es desarrollar un prototipo, empiezas con un prototipo, dejarlo un poco desarrollado y que la administración sea, digamos, el que impulsa el mercado. Claro, ahí a mí, por ejemplo, me genera muchas dudas la relación entre si hay corresponsabilidad de tratamiento, en fin, que no van a ser cosas, no sé lo que opinan, en compra pública pero comercial, por ejemplo, hay reparto riesgos y beneficios. Pues a ver. No, pero te preguntaba, Jesús. Es que tenéis razón los dos, y es cierto también, y es cierto que las previsiones normativas no se están cumpliendo y nos estamos enfrentando. Y también hay que pensar, si se cumpliese, cuál sería el precio de la incorporación de tecnología a la administración y si tendría acceso a toda la tecnología, porque me imagino que las empresas no licitarán o no concurrirán en determinadas condiciones. A mí el encargado no es que no me preocupe, es que veo una relación un poquito más sencilla. A mí me preocupa mucho más la identificación del responsable y del corresponsable y la relación entre ellos, porque está mucho más desdibujada, ¿no? Y la prueba está, bueno, al final todo se resuelve con un cañonazo, con la sentencia Google, por ejemplo, pero el ciudadano tiene que esperar un montón de años para atender un problema, ¿no? Yo, por puntualizar una cosita, habrá que ver cómo se desarrollan los modelos de negocio, etcétera, pero sí que creo que habrá verificadores de empresas que se dediquen a verificar estos requisitos, que ya creen su modelo de negocio con datos
anonimizados o anónimos directamente y por lo tanto no creo que sean corresponsables. Además yo creo que huirán de esa responsabilidad porque no, vamos, ser corresponsable de a saber qué hace un implementador o un usuario, pues yo creo que no irá por ahí. Y además en sector público evidentemente tendría el rol también de encargado, ¿no? Yo creo que habrá que ver, pero yo creo que las cosas irán por ahí. Por lo tanto, ¿en qué momento? En el momento que el usuario o implementador empieza a usar ese, ya él es el responsable y a todos los efectos. Además, en el artículo 16 todas las obligaciones ya son para, también aparte del proveedor, para el implementador usuario. En muchos modelos de negocio pones en venta para que una empresa lo use, pero sigues alimentando al sistema que ha vendido Amazon, Google o otra gran empresa. Sigue reentrenando los datos porque sigue. Sí. Eso no implica que la figura de corresponsabilidad, en mi opinión, sino que podría ser encargado y luego responsable de un tratamiento distinto. Yo creo que la corresponsabilidad sería otra cosa. Sí, yo creo que será responsable de los tratamientos que haga el implementador, él solo, por su cuenta y riesgo. No creo que haya, o creo que se huirá de la figura de la corresponsabilidad, pero bueno, esto es una opinión personal, ya veremos cómo se desarrolla, pero yo creo que se crearán esos verificadores de datos, creo. A mí lo que me preocupa es que a diferencia de, por ejemplo, en Francia, que la CNIL sí que asume, si no me equivoco, ambas competencias, aquí en España al final hay dos autoridades que, no sé si lo habéis comentado, perdón, porque igual este tema ya ha salido, hasta que, o sea, hay una autoridad específica de tema de IA y luego que confluyen, hay tratamiento de datos, está modificando el texto, pero me preocupa un poco que cómo se va a articular esto, ¿no? Entre las dos autoridades. No sé si Francia no han designado. Lo que pasa es que Francia está haciendo sandboxes de inteligencia artificial y protección de datos, pero no ha sido designada como autoridad para el reglamento. Lo que pasa es que ha hecho, desde hace 3 años, está haciendo sandboxes para probar cómo narices cumplir la normativa de protección de datos en inteligencia artificial. La autoridad de mercado no es. Vale, pues lo había entendido, o que no sé si quería ser y no lo sé, igual lo había leído. Verlo, yo creo que lo quieren todas. Aquí la agencia también quería serlo. Sí, brevemente, Lorenzo. Realmente, todas las normas sometidas al nuevo marco legislativo, todas, salvo creo que una, estaba pensando cuál era, la de las mascarillas, una de estas raras, contemplan distintos procedimientos de evaluación de conformidad, tanto de tercero como autoevaluación. Entonces, claro, habrá que ver cuál es la que se integra en una u otra, es decir, dependiendo del sistema de inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Y ese es un gran problema. Estas directivas no están pensando en el reglamento de inteligencia artificial, salvo la de maquinaria que se ha aprobado hace poco, que esa sí que hace ya una interrelación entre el reglamento de inteligencia artificial y maquinaria. Ahí sí que es cierto que se establece que, por ejemplo, por poner un ejemplo, determinadas maquinarias de un tipo tal, no vamos a entrar ahora, se establecía que era una autoevaluación, pero ahora si esas máquinas tienen un elemento de automatización, está pensando en el reglamento de inteligencia artificial, no dice la definición porque no se ha aprobado el reglamento todavía, en estos casos pasa a evaluación por terceros. Y yo lo que pienso es que lo que ocurrirá es que el resto de normas se irán adaptando. El caso de, por ejemplo, los productos sanitarios, aquí, corríjanme si me equivoco, pero en todos los casos se prevé evaluación por terceros, creo, es decir, ahí no sé si podría hablar porque yo sé que Guillermo ahí controla un poco más de este tema. O sea, encaja muy bien, involuntariamente, pero encaja muy bien porque los programas informáticos con carácter general entran en clase 2A, que es en el que ya entra el organismo notificado. Y son los programas informáticos residuales lo que son clase 1, que es autoevaluación. Entonces, involuntariamente encaja muy bien. Sí, en ese... ahí sí que, y totalmente involuntario, porque el único reglamento que se ha adaptado al de inteligencia artificial es el de maquinaria. Y ahí sí que ese es muy interesante, porque ahí sí que están hablando el mismo idioma. Y dice, vale, si hay inteligencia artificial, bueno, si habla de sistema automatizado o evolutivo, pasa a evaluación del por tercero. Y ahí hay un cambio radical. Y eso es lo que yo creo que harán con ascensores, con todo este tipo de productos que tengan sentido. Mascarillas, bueno, no sé, ya no sabemos qué acabará, ¿no? Pero en principio. Por tanto, va a depender mucho de cómo se interrelaciona. Ya, por eso, pero luego hay extintores, que hay unas normas ahí que... Vale, ya, perdón. Vale, pues damos por finalizada esta mesa y así no le robamos más tiempo a la siguiente. No, Lorenzo, a las 12, ¿no? Ahora, claro. Sí.